Hay una, podríamos decir, la tendencia, porque como les dije, esto está en estudio y desarrollo, nueva, relativamente nueva, en el que se nos han dado unas pautas para que nosotros las llevamos a cabo y veamos la diferencia. Obviamente tenemos que luchar contra nuestros agregados psicológicos porque, como les decía, cada región genera unas costumbres mecánicas, siempre comemos lo mismo. Por ejemplo, nosotros no podemos negar lo delicioso que es, acá que somos de la costa, ¿verdad? Un sancocho, de lo que sea. Pero hablando en un sentido estricto, un sancocho es lo más pesado que nosotros podemos comer. O sea, no es más el perjuicio que el beneficio que nos causa. Y precisamente es por la mezcla de esto. Y ahora les voy aquí a explicar por qué. ¿Cómo debería ser la alimentación? Y aquí es donde entra entonces el choque, porque ya venimos con unas costumbres arraigadas de que estábamos pequeñitos. Y cambiarlo así de la noche a la primera, y porque lo diga el loco ese que está ahí hablando, no, yo no me la creo. Con lo rica que es una yuca, ¿verdad? Con un pescado o con un pedazo de carne. Uno la corta así y le sale la grasita. Bueno, escuchen con atención. Proteína, proteína. Lo voy a decir al azar porque a la final eso no importa, el orden en que lo diga. ¿Qué es proteína, proteína? O sea, ¿qué significa eso? Es cuando nosotros comemos mezclando proteínas. Debemos tener en cuenta que hay dos clases de proteínas. Está la proteína animal, de origen animal, y la proteína de origen vegetal. Entonces, combinar o mezclar en una misma comida dos proteínas de naturaleza diferente no nos beneficia. Ejemplo, le voy a citar algunos, ¿no? Les dejo esto también como una inquietud para que ustedes investiguen de su cuenta. Carne con leche. Huevo con carne. Leche con huevos. Nueces, huevo. Eso casi no se ve acá porque nuestras costumbres no son muchas de comer nueces. Quesos, nueces, etc. Siendo de la misma naturaleza, a veces, siendo de la misma naturaleza, es mejor tomar una sola porción de proteína por comida. ¿Por qué razón? Y aquí es donde viene lo interesante. Nuestro organismo es sabio. Nosotros tenemos el estómago, pero el estómago está regido por una serie de conciencias, ya dentro de los que interviene el mismo cerebro, el sistema, el centro instintivo, ¿ya? Y entonces el organismo sabe, cuando usted ingiere una proteína cualquiera, qué clase de jugo gástrico va a generar. Fíjense ustedes lo interesante. O sea que si nosotros nos comemos un pedazo de carne, desde el momento en que nosotros olemos carne, la frita, asada, como sea, y estamos masticando y comiéndonos, ya las inteligencias atómicas de nuestro organismo saben qué tipo de jugo gástrico va a generar para cuando eso llegue al estómago, aplicarle la correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros consumimos dos clases de proteínas diferentes, entonces el organismo es inteligente, entonces él manda los dos ácidos, pero resulta que tienen una característica: se anulan entre sí. Ya, se anulan entre sí los dos, ¿no? Porque es que yo voy a desintegrar este, y el otro dice, no, yo voy a desintegrar este, y entonces se anulan. ¿Qué sucede como resultado de esa nulidad? El organismo todavía está la comida ahí, o sea, sigue generando. Entonces se genera lo que nosotros conocemos como procesos de indigestión o acidez, los cuales a su vez generan otros procesos bastante desagradables como la flatulencia, el dolor abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya van bien? Entonces, es increíble que la naturaleza proteica hace que el organismo genere X o Y clase de ácido, ¿verdad? Entonces, como dice aquí la recomendación, es que consumamos una sola proteína por comida, sea en el desayuno, sea en el almuerzo, sea en la cena, ¿verdad? Aquí hay otra, proteína, grasa. La grasa reduce el jugo gástrico, o sea, las secreciones, la grasa, cuando ingerimos grasas, ellas reducen las secreciones gástricas. ¿Y qué grasa comemos nosotros? Claro, cada vez que utilizamos aceites, mantequillas y cualquier clase de esas margarinas
Esos son grasas que están ingresando al organismo. Ahora, fíjense ustedes, cuando consumimos verduras crudas, eso puede contrarrestar los efectos adversos de esta mala combinación de la proteína-grasa. O sea que cuando comemos proteína, por eso recientemente, pues debido a ciertos problemas de salud que tuve, fui y visité a un amigo médico homeópata, que por cierto es estudiante de Gnosis también, y él sí me hizo mucho énfasis en que la comida debería ser sin grasa, que comiera todo asado, que en su defecto dado consumiera aceite de oliva, pero el aceite de oliva tampoco se debe quemar, porque entonces pierde sus propiedades. El aceite de oliva es un aceite natural no hidrogenado, no pesado, o sea, sus átomos son muy livianos, pero cuando se pone a altas temperaturas, él se convierte en un aceite normal del otro. ¿Entienden? Bueno, aquí hay otra, y aquí venimos a una cuestión que nos pone a pensar. Almidones. ¿Qué son los almidones? Bueno, los almidones están ahí, todo lo que son los cereales, lo que llamamos carbohidratos, el arroz, todo eso son los almidones, ¿verdad? Los almidones no se deben mezclar con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque el almidón, hay una cuestión interesante del almidón. En el caso específico, por ejemplo, del arroz, nuestra saliva, nuestra boca, produce una sustancia que se llama tialina. O sea que desde el momento en que entra el arroz en nuestra boca, él empieza a desdoblarse. ¿Ya? Y los ácidos destruyen esta enzima, la neutralizan. Y entonces los almidones tienden a producir lo que nosotros llamamos el proceso de fermentación. Recordemos que los carbohidratos producen por fermentación alcohol, azúcares que después desdoblan en alcohol, ¿verdad? Por cierto, haciendo un paréntesis, hace rato leí una noticia interesante en Estados Unidos sucedió, de un señor que iba manejando, no recuerdo si era un automóvil o era otra clase de vehículo, pero él iba manejando y había un control de carreteras y le hicieron una alcoholimetría y salió positivo en no sé cuánto. Una cosa terrible ya. Y el tipo, pero si yo no he tomado, yo no he bebido. No me he tomado nada, o sea, ya. El caso fue que, bueno, le pusieron la multa, hasta lo tuvieron preso. En cierta ocasión, después de ese evento, como que se enfermó y lo metieron en la clínica. Y estando en la clínica, le estaban monitoreando muchas cosas y entre esas le estaban monitoreando eso de cuestión del alcohol. ¿Ya? Porque pensaban que el tipo se tomaba su alcoholcito en voz baja y nadie se daba cuenta. En cierta ocasión le llevaron el almuerzo de la clínica y al poco tiempo le hicieron la medición y tenía eso disparado. Resulta que en su organismo el arroz, los cereales, se fermentaban tan rápido que producían alcohol. Y el organismo lo absorbía y lo mandaba a la sangre. O sea que el tipo no necesitaba comprar cerveza ni alcohol ni nada, simplemente con comer arroz. Entonces es precisamente por eso, allá se produce ya un desequilibrio a nivel orgánico tan fuerte que fíjense que por simplemente comer arroz ya enseguida se estaba... Fíjense entonces, hay un detalle, cuando uno consume arroz o carbohidratos, ¿verdad? Para evitar fermentaciones, y esto es aquí una cosa difícil, las ensaladas no se deben comer con vinagre ni con limón. Porque el limón y el vinagre fermentan los carbohidratos. Pero nosotros no sentimos nada. Bueno, cuando estamos jóvenes podemos comernos hasta un perro muerto y no pasa nada, pero a medida que vamos entrando en ciertos estadios de la edad, esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la respuesta del organismo se hace más lenta y entonces empezamos a sufrir de indigestión. Entonces después que terminamos de comer todo, tenemos que hacer un bicarbonato con no sé qué, o cómprame un Alka-Seltzer, o cómprame una aspirina, o cómprame una sal de fruta. En fin, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, proteína. Y aquí voy a recordar algo que me dijo hace muchos años una persona a la que fui a su casa mucho tiempo y le dictaba conferencias allá en su casa. Proteína sola, correcto. La proteína sola, o sea, llámese carne, pescado, ¿verdad? Sin combinar. Se puede combinar perfectamente
con los vegetales correctos. Porque hay algunos vegetales que, a pesar de que son buenos, no se deben combinar con la proteína. ¿Cuáles son los vegetales correctos? Bueno, básicamente son los vegetales verdes de hojas: col, espinaca, berros, calabaza, o sea, lo que nosotros llamamos auyama aquí, ¿no? Puerros, acelga, apio, espárragos. Esos vegetales son los que se pueden combinar perfectamente con cualquier clase de proteína. ¿Cuáles son los incorrectos? Bueno, hay vegetales, por ejemplo, como las papas, fíjense ustedes. O sea, uno se come una carne frita o asada con papa. O con yuca. Nada. Por eso, normalmente cuando uno hace eso, uno lo disfruta, pero después que termina de comer se siente pesado. ¿Sí o no es así? ¿Verdad? Ahora, fíjense ustedes, algo interesante que dicen esta información la encontré en una página, en un blog de gente vegana, pero a pesar de que son veganos, ellos hacen la salvedad de las cuestiones de las proteínas, o sea, no son de esos fanáticos extremos. Y dijo algo interesante: la digestión normal de nosotros los seres humanos debería durar 3 horas máximo, pero actualmente dura 8 horas o más, precisamente por estos hábitos de mala alimentación. Entonces, ¿cuáles son los vegetales incorrectos para comer con las proteínas? Las papas, los guisantes o arvejas, los nabos o rábanos, la zanahoria, las judías. Creo que ustedes saben lo que son las judías, ¿verdad? Bueno, se lo voy a dejar de tarea. La coliflor, la remolacha, las habas, las alcachofas. Precisamente por eso, porque tienen una densidad de hidrógeno más alta, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, que las papas hay que cocinarlas. De hecho, no sé si ustedes saben que en la concha de la papa hay una sustancia que es un veneno, pero que se transforma cuando nosotros la cocinamos. Por eso las papas siempre deben cocinarse. Ustedes alguna vez han visto una papa que se ve verde, ¿verdad? Bueno, esa es una papa que aún no ha madurado, o sea, cuando la cosecharon todavía le faltaba algunos días para que madurara. Esas papas verdes tienen esa sustancia en más alta concentración. O sea, esas papas hay que cocinarlas aún más, ¿verdad? Bueno, seguimos acá. Almidón con ácido, ya lo dije ahorita, porque la sustancia que produce en la lengua se destruye con los ácidos. Almidón proteína, es incorrecta la mezcla. Los diferentes jugos gástricos que intervienen en la digestión de las proteínas son diferentes de los almidones. Y aquí sí les voy a hablar un poco más específico, porque ahorita les dije que el organismo produce unos ácidos para ciertos alimentos. Y resulta que el organismo, para digerir los almidones, produce jugos gástricos de carácter alcalino. Y para digerir proteínas, generan jugos gástricos ácidos. ¿Ya? Entonces, estas dos naturalezas se neutralizan. Y lo que sucede es que el proceso se tiene que seguir generando hasta que de a poquito en poquito cada uno haga el trabajo suyo, pero entonces ¿quién es el perjudicado? Nosotros, ¿verdad? Porque al final esto se fermenta y entonces es más el daño o el perjuicio que el beneficio. Aquí hay otra mezcla: almidón con azúcares. O sea, cuando comemos, por ejemplo, arroz, no debemos tomar cosas dulces. Entre otras cosas, lo correcto es que nosotros consumamos los alimentos y que estamos acostumbrados a una cosa muy terrible. A mí me ha costado trabajo, ya la barriguita ya me ha ido bajando. Ha sido duro, que no puedo comer si no tengo el jarro de líquido ahí, sea la gaseosa, sea el jugo, sea el agua de panela y de ñapa con el poco de hielo. ¿Me entienden? Porque resulta que, como les dije, esto es muy extenso. Cuando nosotros comemos, la temperatura normal del cuerpo humano, ¿cuántos grados es? 36. 38. 38 grados, esa es la temperatura. Pero cuando nosotros comemos, el organismo aumenta la temperatura, ya, sobre todo en la parte abdominal, aquí en el estómago, ya. Se aumenta así, pues, o sea, es como un fuego, ¿cómo es la palabra? Es un horno, ¿me entiendes? Es un horno porque ahí van a empezar a procesarse. Entonces, la temperatura se eleva porque es requerida. Y ahora imagínense ustedes, nosotros estamos comiendo y de ñapa la comida caliente.
Porque a mí me gusta la comida recién hecha, caliente, que esté botando humo, y la sopa que esté botando humo. Habrán algunos que dicen, no, a mí me gusta la sopa fría, pero eso serán muy pocos. Entonces la comida caliente, el organismo caliente, y cuando estamos comiendo, tengo sed, tráeme el agua panela con hielo, bien picado. Qué rico, y siento uno fresquito aquí. Un fresquito aquí, pero por dentro, imagínense ustedes, ¿qué sucede cuando ustedes están sofocados, sudando la gota gorda, y se meten en la nevera o les cae agua de lluvia? Se resfrían, ¿verdad? Se enferman. Bueno, imagínense lo que sucede con las células del estómago. Ustedes conocen las barriguitas cerveceras, ¿verdad? Las barriguitas así protuberantes, y los tipos las manejan así todas con todo orgullo y tal. Bueno, eso es precisamente por eso, porque entre otras cosas, la barriga se genera por dos razones. Una, por el fermento, porque la cerveza contiene cebada, que es un cereal, ¿verdad? Y la otra, porque la cerveza se toma fría y esto está caliente. Entonces se produce un choque térmico constante, que hace que las células se degeneran y aumentan su volumen. Ellas se defienden, ¿ya? Entonces acumulan una especie de barrera a su alrededor, y por lo general esa barrera es grasa, y entonces la barriga va aumentando. Obviamente eso genera después una serie de consecuencias que vienen con los años, y ustedes conocen los nombres: diabetes, cirrosis, colon irritable, presión alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comemos almidones de cualquier clase, llámese yuca, papa, arroz, cualquier carbohidrato, no debemos consumir cosas dulces, no debemos consumir azúcares. Entre otras cosas, los azúcares se absorben muy rápido a través del intestino delgado. ¿Por qué el organismo absorbe más rápido los azúcares? Porque de todas las cosas que nosotros ingerimos, ¿verdad? La que produce energía más rápido son las azúcares, ¿ya? Entonces por eso el organismo le da prioridad a eso. Entonces, como se dan cuenta, hay una serie de mezclas que nosotros hacemos en nuestra alimentación y son las que nos tienen en el estado en que nosotros nos encontramos. Hace muchos años dicté una conferencia en el barrio Los Olivos, donde un conocido del señor Domingo, él es como una especie de mestizo. Tiene rasgos indígenas, pero no es 100% indígena. Él maneja la cuestión de la elementoterapia con las plantas, hace medicinas y cosas y tal. Y él me contó que cuando él era estudiante de allá, de uno de los mamos de la sierra, de esos que enseñan medicina, le enseñaron muchas cosas, y entre esas cosas era que nosotros, acá los blancos de la civilización, comíamos para matarnos. No tanto en la cuestión de las cantidades, sino en la forma como mezclábamos los alimentos. Y él me contó en ese entonces que hay indígenas que tienen hasta 150 años y algunos que tienen hasta 200, pero obviamente eso no sale al conocimiento acá ¿ya? Porque ellos viven allá en la sierra, suben y bajan lomas descalzos. Me dijo, cuando van a comer, sea el desayuno o el almuerzo o en la cena, prácticamente no comen prácticamente nada. O sea, en la noche ellos no comen, y ahora les explico por qué en la noche no se debe comer casi. Hacen una sola clase de comida. O sea, si van a comer proteína, entiéndase por proteína, carne o pescado, ¿verdad? Es solamente eso. Más nada. Para nosotros eso es inconcebible. ¿Cómo tú me vas a poner un pedazo de carne y dónde está la yuca, y dónde está la papa, y dónde está el arroz? Yo lo digo, yo le he dicho ya. Me ha tocado. A veces comerme un pedazo de carne, un pedazo de pechuga o una gallina con un poco de mata. Y ahora sí, pues, conejo yo. Ya, y cotea, pero bueno. Pero fíjense ustedes, a raíz de esos cambios he tenido una mejoría en muchos aspectos. Una cosa de la que yo sufría mucho era mucho dolor en las articulaciones. ¿Por qué? Porque es que se genera mucha toxina por la mezcla de estas cosas, y eso baja las articulaciones. Cuando es que hay viejitos y le duele todo, es eso, porque se acumula mucho lo que se llama el ácido úrico. Entre otras cosas, por ejemplo, una cuestión, como sabemos, la carne de vacuna que nosotros consumimos, ella está contaminada, porque el ganado vacuno es sometido constantemente a una cantidad de químicos y cosas para que no se enfermen, porque hay que enfermedades, no sé qué. Entonces lo vacunan que para la fiebre aftosa, lo vacunan para no sé qué cosa,
lo vacunan para que no le dé la enfermedad de las vacas locas. En fin, son una cantidad de cosas. Otras para que aumenten el peso. Eso hace que retenga agua. Entonces, ustedes cuando abren la sábana de carne en la sartén, eso se ve grande y cuando se termina de cocinar se redujo así, ¿verdad? Entonces, todas esas toxinas nosotros podemos tratar de eliminarlas lo máximo colocándole rodajas de zanahoria a la carne cuando se prepara. Entonces la zanahoria absorbe eso y cuando nos servimos comemos la carne y dejamos la zanahoria, eso hay que botarlo. Entonces eso es un tip para que ustedes lo tengan presente con respecto a la carne del ganado vacuno. Entonces él me decía, ellos comían este reptil que nosotros, iguana, carne de iguana. Otro detalle que me dijo que ese sí todavía a ustedes les va a sonar más raro, ellos no consumen sal. Porque él dice que la sal es la muerte para nosotros. Así, esas fueron las palabras exactas que me dijo él, que se los dijo el mam. La sal es la que nos hace ponernos viejos. Yo nada más les transmito el mensaje. La sal es la que nos hace ponernos viejos. O sea, que eso es, ellos no usan condimentos tampoco. Verduras sí. Ellos siembran allá en la sierra, se dan algunas verduras silvestres que tienen un sabor muy intenso. Y ellos cocinan así. Por ejemplo, a veces dicen, cocinan un poco de yuca y comen solamente yuca al desayuno. Así. En el almuerzo, carne de guartinaja, de lo que es, la fritan, la asan. Bueno, ellos casi no consumen cuestiones fritas. ¿Ya? Todo es asado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que ya la carne en sí ya trae su propia grasa natural. Entonces, no hay necesidad de adicionarle. Ahora, otro detalle. Fíjense ustedes. Los elementos que se producen ahora están más industrializados. O sea, la industria. Y la industria, piensen en la industria en esto. En esto. La industria jamás va a pensar en el bienestar de nadie. Sáquense eso de la cabeza cuando ustedes escuchen un comercial de cualquier producto que diga y que pensando en su salud. No, eso es mentira. Eso es completamente falso. No sé si ustedes se enteraron de que la noticia ocurrió en España, pero eso es a nivel global porque ya todo está globalizado. Retiraron del mercado las famosas paletas esas recubiertas, muy deliciosas, que aquí las comercializan de helado, de chocolate, de no sé qué, porque les estaban echando un elemento conservante muy nocivo que produce cáncer. Y como allá sí te están tomando en serio el asunto de la alimentación, entonces tuvieron que retirar del mercado no sé cuántas toneladas que ya estaban en los supermercados, porque si no lo hacían, se iban a llevar la multona del siglo y les podían cancelar hasta la licencia de la producción de alimentos. La industria es en esto, en cuestiones de alimentos. Fíjense ustedes lo que sucede actualmente con los aceites. Y la cuestión ha llegado a niveles tan tenebrosos que ya están mezclando el aceite de oliva. Entonces, los aceites actuales, no existe un aceite que sea de una sola cosa. Ellos dicen aceite de girasol, mentira. Aceite de ajonjolí, aceite de soya, eso no, todos son mezclas de aceites. Y el problema no es que mezclen aceite, porque si mezclan aceite de algodón, que es traído de la semilla de algodón, con el de ajonjolí o con el de maní o el otro, no pasará nada. El problema es que eso no es rentable. Entonces ahora están usando aceite de palma. ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama la palma? Palma africana. Esa palma, ese aceite es tan pesado que ellos le hacen un pequeño tratamiento y se lo pueden echar a los carros. Sí, en serio. Se lo pueden echar a los carros, a los vehículos, a las motos y todo eso. Y les sirve. Y eso se lo están aplicando a los aceites que nosotros consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son moléculas demasiado grandes. El organismo bien que trabaja el triple. Y por más que sea, entonces se produce un efecto acumulativo y se van taponando las arterias. ¿Cómo es el proceso este de la cuestión de las arterias? Bueno, imaginemos que este es un corte transversal de una arteria, ¿verdad? Ella tiene un cierto espesor, ¿verdad?
Pero por esa mala forma como nosotros comemos, entonces cuando estamos comiendo caliente y le echamos frío, la grasa que debe estar en un estado más o menos semilíquido, viene y otra vez y se condensa, ¿verdad? Y pasa allá y allá donde, en el intestino donde se absorbe, entonces pasa al torrente sanguíneo. Ella viene y se va acumulando aquí en la pared. Y se va acumulando en la pared. Y se sigue acumulando. Y se sigue acumulando. Y se sigue acumulando. Y se sigue acumulando. Entonces, ¿qué creen ustedes que sucede si este conducto, porque las venas son conductos, se reduce el diámetro del flujo de la sangre? No solo mala circulación, aumenta la tensión sanguínea. Y entonces, ¿quién es el que paga los platos rotos de primero? El corazón. ¿Ya? Primero el corazón. Porque el corazón tiene que duplicar su trabajo. Él es una bomba. Entonces, cuando encuentra resistencia, él recalcula la presión. ¿Ya? Entonces, ¡pum!, se dispara la presión. El problema del cerebro es que los vasos sanguíneos del cerebro son muy finos, son delgados, ¿verdad? Y entonces, algunas veces, un vasito tan delgado viene y le sale un bulto así. ¿Ya? Y cuando esto se llegue a romper por excesiva presión, entonces se produce lo que nosotros llamamos un derrame cerebral o trombosis. Y como dice el maestro, los elementos dentro de su sitio son buenos, fuera de su sitio son malos. Si el tejido que rodea las células cerebrales se infecta con sangre, entonces la sangre lo daña. ¿Ya? Entonces vemos cómo una cosa tan simple llega a producir cosas tan complejas. Ahora, hay otro detalle. Está el otro órgano que se afecta muchísimo, que es el hígado. Y el señor que está al lado de él, que es el páncreas. Bueno, el hígado y el páncreas, ellos trabajan en llave. Producen enzimas, ¿verdad? Y hormonas y cosas, elementos, que ayudan a regular los azúcares y las grasas en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué sucede? Que estas grasas industrializadas son tan pesadas que no solamente taponan las arterias, sino que también se van condensando en el hígado. La palabra que usó el médico al que fui se llama ateromas, o sea, bolas de grasa que se van quedando, porque el hígado, si ustedes han visto el hígado de la res, ¿no? Cuando van al expendio que lo han comprado, él es como una especie de esponja, tiene muchos, porque es un filtro, ¿ya? Y entonces se va quedando, se van formando bolitas. ¿Han visto ahora sí vamos a lo que decía el señor, los riñones? ¿Han visto los cálculos? Bueno, entonces de la misma manera como se calcifica en los riñones, ¿ya? El calcio artificial que le adicionan hoy en día a todo, porque yo creo que hasta el aceite ya dice, viene con vitamina A y calcio. Entonces, esos son calcios artificiales, ¿verdad? Entonces, todo eso, al final se combina. ¡Ay, se enfermó! Pero si apenas tiene 40 años, está jovencito, sí, pero él le gusta tomarse su cervecita y después, como le da hambre, se va para la chichorrera y se come 3 chuletas, ¿verdad? Le gusta fumarse su cigarrillito porque, ajá, y entonces todo una mezcla. Entonces vemos que nosotros le metemos al organismo que es puro veneno. Puro veneno. ¿Se puede comer saludable? Sí, se puede comer saludable. Pero entonces tenemos que vencer la resistencia del hábito, de la costumbre y del ego. Porque no se puede negar que dentro de nuestros hábitos alimenticios interviene nuestro ego. El ego, por ejemplo, el que le gusta comer la cosa con bastante picante o con bastante hielo o salado, en fin. Entonces, les decía, este es un asunto de conciencia. Sí, de conciencia, pero debe ser una conciencia llevada más allá de la cuestión mental. Porque todos sabemos que muchas veces muchas cosas hacen daño, pero aún así las consumimos. Cuando uno dice que uno ha tomado un poco de conciencia, cuando te lo ofrecen, mi hermanito, aquí le tengo este chicharrón bien bacano. Te dice, gracias, pero no gracias, ¿verdad? O usted termina de comer y por lo menos 1 hora para que se tome algo y que no esté tan frío.
y entonces verá que va a empezarse a mejorar de una serie de cosas. Hay un elemento en nosotros que se enferma muchísimo aparte de estos, ¿verdad? Y quizás es importantísimo, exacto, el colon. Porque el colon es como el botadero de basura. Ahí es donde llegan todos los desechos, los residuos, ¿verdad? Que deben ser expulsados. Pero no tomamos agua, no consumimos fibra y de ñapa vivimos estresados. Todo eso afecta al colon. Entonces, en vez de evacuar, se vuelve flojo. Lo que llaman irritable. O sea, no hace su trabajo. Por ejemplo, yo era de los que lo hacía, ¿verdad? Después que cenaba, para la cama a dormir. Malísimo. Porque si ustedes se dan cuenta, el estómago está en un proceso, él se mueve. Eso se llaman movimientos peristálticos estomacales. Él necesita el movimiento. O sea, nosotros después de comer deberíamos hacer una pequeña caminatica suave, ya me entienden, para ayudar al proceso digestivo. ¿Ya? La fibra, los cereales como dijéramos la avena, ajá. la combinamos con leche, le echamos azúcar. Sí, esa es una bomba. Hablando de bombas, el cóctel Molotov explosivo conocido como Tutti Frutti es lo más nocivo que nosotros podemos consumir. ¿Por qué? Porque se mezclan frutas ácidas con frutas dulces. Esa mezcla no se debe hacer. Entonces, si por ejemplo vamos a comer piña, solo piña. Papaya, solo papaya. Banano, solo banano. ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si se dan cuenta, la cuestión de la alquimia de los alimentos es una cosa terrible, importante, y que nosotros debemos tener en cuenta que el resultado del proceso alquímico es este, y que la calidad de esto pues va a ir acompañada de todo eso que nosotros acabamos de escuchar hoy. Entonces dicen, no, es que el proceso de la transmutación se hace difícil. Sí, nosotros lo hacemos más difícil, mucho más difícil, ¿verdad? Dificilísimo. Hay gente, por ejemplo, que es carnívora, a decir no más, solamente comen carne, ¿verdad? Entonces, todo eso son fanatismos también de la alimentación.